Vamos a comenzar con un caso clínico. Tenemos a un paciente femenino de 7 años de edad, quien es llevada al servicio de urgencias tras ingerir productos para limpieza. La paciente se encuentra intranquila. Además, refiere dolor abdominal y se encuentra en un estado nauseoso. Se le realiza una panendoscopía que reporta la presencia de una mucosa esofágica friable, hemorrágica, exudativa, además de que presenta úlceras y erosiones superficiales. La primera pregunta dice: corresponde a la clasificación para los hallazgos endoscópicos de este paciente. A. Grado 0. B. Grado 2A. C. Grado 2B. O D. Grado 4. Hay una segunda pregunta que cuestiona el tratamiento para este caso. A. El egreso temprano e indicar una dieta blanda durante 48 horas. B. Administrar inhibidores de la bomba de protones. C. Estabilizar al paciente, ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, administrar antibióticos, antiácidos y corticosteroides. O D. Practicar una esofagectomía. La guía de práctica clínica define a un cáustico como aquella sustancia que, tras ser puesta en contacto con un tejido, le producirá quemaduras. Los cáusticos se van a clasificar en función al pH de estos, siendo ácidos aquellos que mantienen un pH de 0 a 3. Y un álcali es aquel que tiene un pH que va de 11 a 3. Todas aquellas sustancias que tengan un pH superior a 3 pero inferior a 10 van a ser considerados un irritante. También las lesiones que estos producen van a variar en función de su naturaleza. Los ácidos van a producir una necrosis coagulativa y macroscópicamente van a producir lesiones superficiales pero extensas, mientras que un álcali va a producir una necrosis licuefactiva. Las lesiones de este van a ser más limitadas, menos extensas, pero con una mayor profundidad, por lo que van a implicar un mayor riesgo de perforación. Es importante realizar una historia clínica y una exploración física completas. Los datos que más nos van a apoyar al diagnóstico sin duda va a ser el antecedente de la ingesta de cáusticos. Hay datos que van a ser referidos por el paciente que se van a presentar en más del 40% de los casos. Son los datos más comunes y son únicamente 4. Son el dolor abdominal, la náusea, el vómito y el dolor en la cavidad oral. Existen otros datos que pueden estar presentes. De manera fácil, el paciente va a referir dolor. Va a tener dolor en la cavidad oral, como ya lo mencionamos, dolor torácico, dolor abdominal o odinofagia. Va a estar incapacitado para 3 cosas: para hablar, para deglutir o para respirar. O sea, va a tener disfonía, disfagia o disnea. Va a tener náusea y vómito y puede tener cialorrea, sin olvidar los 4 principales: el dolor en la cavidad oral, el dolor abdominal, la náusea, el vómito y el dolor abdominal. En la exploración física debemos enfocarnos en 4 aspectos principales. En la revisión de la cavidad oral, se menciona en la guía de práctica clínica que el 30% de los pacientes con lesiones esofágicas por cáusticos va a presentar también lesiones orales, por lo que se correlaciona bien su presencia, pero la ausencia de estos no descarta la lesión esofágica. Hay que corroborar el estadio cardiorrespiratorio del paciente, además de hacer una búsqueda intencionada de datos de irritación peritoneal. Es importante completar un protocolo de estudio completo que incluye una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de función hepática, así como de función renal y estudios de la coagulación. Realizar una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Pero el estudio que va a ser más útil en el diagnóstico, en la limitación de la extensión de la enfermedad, así como en el pronóstico y en la pauta terapéutica, va a ser la endoscopía. Esta se recomienda que se realicen entre las 6 y las 24 horas tras producida la lesión. Existe una serie de contraindicaciones que se resumen en un estado de gravedad del paciente. Las contraindicaciones para realizar la endoscopía van a ser que haya una evolución de más de 48 horas desde que se produjo la lesión, la sospecha de una perforación de víscera hueca, especialmente esofágica. Para estos casos se va a optar por un estudio contrastado. También van a ser contraindicaciones la presencia de una obstrucción de la vía aérea, distrés respiratorio o inestabilidad hemodinámica. La endoscopía, en base a la clasificación de Sargar, nos va a permitir clasificar las lesiones esofágicas por cáusticos. Esta estadifica del 0 al 3. El grado 0 es un examen normal. El grado 1 va a ser una mucosa inflamada. Únicamente va a estar edema
va a presentar edema e hiperemia, mientras que el grado 2 se va a subdividir en A y en B. El grado 2 va a ser una mucosa ya lesionada, y la diferencia o la distinción entre un grado 2A y un grado 2B va a ser la profundidad de las lesiones. El grado 2A va a mostrar múltiples lesiones, va a mostrar una mucosa esofágica friable, hemorrágica, exudativa y con erosiones y úlceras superficiales, mientras que la distinción del grado 2B va a ser que las úlceras van a ser más profundas y pueden llegar a ser circunscritas o circunferenciales. El grado 3 va a mostrar la evidencia de necrosis, que se va a presentar como lesiones pardonegruzcas o una decoloración grisácea. Esta a su vez también se clasifica en un grado 3A y 3B. La distinción entre un 3A y un 3B va a ser únicamente la extensión de la necrosis, siendo un 3A una necrosis focal y un 3B una necrosis extensa. El tratamiento va a seguir unas pautas generales. Hay que seguir el ABC de la reanimación, indicar ayuno y la administración apropiada de fluidos, así como el tratamiento farmacológico. Esto va a variar en función a la clasificación de Stargardt. La guía de práctica clínica menciona que ante aquellos pacientes que se dude de la veracidad de la ingesta de cáusticos, así como que no presenten sintomatología ni lesiones orales, se puede manejar como un grado 0 a 1. Se va a realizar un ingreso temprano, se va a observar al paciente, se va a valorar la tolerancia a líquidos durante 24 a 48 horas y tras este tiempo, si el paciente permanece asintomático, se le va a indicar únicamente una dieta blanda. La guía de práctica clínica no es clara en el manejo de un paciente con una lesión por cáusticos grado 2A. En todas las bibliografías que se puedan consultar se menciona que el grado 2A se va a manejar como un grado 0 o como un grado 1, pero en el algoritmo de la guía de práctica clínica se menciona que el grado 2, sin hacer distinción entre 2A y 2B, se va a manejar ya dentro del medio hospitalario. Un grado 2B o 3 va a implicar todo el manejo que vimos en la diapositiva anterior: el indicar ayuno, el realizar la prescripción de una fluidoterapia apropiada, el uso de inhibidores de la bomba de protones, antibióticos y corticoides. Bien. Hay que resaltar 2 puntos. El uso de antibióticos de manera profiláctica no está bien evidenciado. Se prefiere su uso cuando se confirma una infección o ante la presencia de una perforación esofágica. Los corticoides se van a utilizar debido a que estos poseen unas propiedades antifibrinógenas, lo que va a prevenir o disminuir la probabilidad de que se produzca una estenosis esofágica. Ya por último, el tratamiento quirúrgico se va a realizar únicamente en 3 situaciones: ante una mediastinitis, una perforación de víscera hueca o una peritonitis. Las complicaciones que puede producir una lesión esofágica por cáusticos se van a dividir en gastrointestinales y sistémicas, siendo las sistémicas la presencia de insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda, distrés respiratorio, shock o muerte. Y las más frecuentes, que son las gastrointestinales, van a ser la formación de fístulas, de estenosis, de perforación esofágica. De este mismo modo, los pacientes con una lesión esofágica por cáusticos tienen un riesgo elevado de desarrollar a futuro un carcinoma epidromoide de esófago. En el caso clínico se presenta una paciente femenina de 17 años que ha ingerido cáusticos. Muestra 2 de los síntomas más comunes en la lesión esofágica por cáusticos y muestra lesiones superficiales en la panendoscopía. Nos cuestiona la clasificación de Stargardt para este caso. Podemos descartar rápidamente la opción A y la opción D, siendo que un grado 0 es una mucosa esofágica normal y un grado 4 no existe en la clasificación de Stargardt. Vamos a recordar que la distinción entre un grado 2A y un grado 2B va a ser la profundidad de las lesiones, siendo para el primero unas lesiones superficiales y para el segundo unas lesiones más profundas. La segunda pregunta nos cuestiona el tratamiento para el caso. Bien, al tratarse de un grado 2A, la guía de práctica clínica en su algoritmo menciona que un grado 2 se debe de manejar de manera hospitalaria. En cualquier otra bibliografía vamos a encontrar que se puede optar por un egreso temprano.
Cabe mencionar que aquellas lesiones de alto riesgo van a ser a partir del grado 2B, por lo que aquí la respuesta correcta quedaría en duda. O bien, si nos basamos meramente y estrictamente en la guía de práctica clínica, la opción correcta aquí sería una opción C. Si nos basamos en toda la demás bibliografía existente, la opción correcta sería la A.